Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gabriela Sotomayor, aquí en Punto Libre, esta vez transmitiendo desde mi casa, debido a que en Suiza el aumento de casos de COVID ha sido muy significativo. Las autoridades nos llaman a confinarnos cuando tengamos posibilidad de hacerlo, así que estaré transmitiendo aquí desde casa mientras dura este confinamiento. Y pues saludo desde aquí a François Zubiguer, productor de este programa, en la cabina de radio y televisión de Naciones Unidas. Y pues por el momento estaremos transmitiendo desde aquí. Hay una cosa que me trae hoy para platicar con ustedes que es muy importante, y es esta alarma que existe en varios expertos de Naciones Unidas sobre la militarización en México. Están alarmados debido al acuerdo sobre las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública que hay en México, y reclaman al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues para tomar cartas en el asunto. Los expertos mandan una carta que es muy extensa, 10 páginas, con muchísimos detalles, muchas legalidades. Pero para hacerlo un poco más simple y más conciso, pues yo les cuento los puntos principales que son los de preocupación. Ahora, la carta la enviaron el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Calamar, el Relator Especial sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, Clement Nialetosi, y el Relator Especial sobre Tortura, Nils Melzer. Piden al gobierno del Palacio Nacional aclarar varios puntos sobre este acuerdo que no concuerdan con estándares internacionales sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Entonces ellos exhortan al gobierno de AMLO a revisarlo, incluso anular ciertos puntos, y esto es textual lo que dicen ellos en la carta. Le invitan a revisarlo a fin de alinearlo con las obligaciones internacionales del Estado, e inclusive anular aquellos aspectos que impidan que el despliegue de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública cumplan con los estándares internacionales a los que México está obligado. México está obligado por varias convenciones y tratados y debe responder a esta carta. Ahora, México responde a la carta que le envían los relatores, pero en realidad les voy a poner junto las copias de estas dos cartas, de la de los expertos y la de México. Pero la carta de México verdaderamente es muy superficial, no contesta a los puntos más alarmantes y más apremiantes de la carta. Y bueno, vamos a estar viendo cuál va a ser la reacción de estos expertos de Naciones Unidas. Hay algo que observan que dice los expertos que dicen en esta carta, que la Guardia Nacional actúa de facto como cuerpo militar, ya que los elementos reclutados son de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina. Y todo ello, y aquí cito textualmente, en un contexto del uso sistemático de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, que implica la comisión de delitos atroces como tortura, violación sexual, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco de la política de seguridad de combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Entonces, en esta parte, el Estado de México pues no aclara, y lo que dice al respecto, lo que contesta, es que la Guardia Nacional no actúa de facto como cuerpo militar porque ha trabajado a fin de relevar a la Policía Militar y Naval, así como a la entonces Policía Federal, por elementos de nuevo ingreso. Eso es lo que contesta el gobierno de López Obrador. Pero sabemos todos que estos elementos provienen directamente del Ejército y de la Marina. Así es que, bueno, la respuesta realmente no es convincente. Otra cosa que también observan es esta ambigüedad de conceptos en las leyes y en lo que se aprobó en este acuerdo en México. Llaman a que
pues se especifique, porque la regulación del uso de la fuerza letal presenta deficiencias y omisiones legislativas respecto al régimen de transparencia, investigación y rendición de cuentas. La carta, bueno, la van a poder leer en su totalidad, pero es muy preocupante lo que están observando los expertos de Naciones Unidas, porque nos traen otra vez al contexto de la militarización en México. Al contrario de lo que se esperaba con este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador está acentuando todavía más la militarización. Dice que este acuerdo no respeta los principios de transparencia y la rendición de cuentas relevante para todas las corporaciones actuando en el ámbito de la seguridad pública y no sienta las bases que permita un control estricto con una jerarquía de mando claramente definida de todos los funcionarios responsables de la captura, detención, arresto, custodia y encarcelamiento, refiriéndose a, por supuesto, a la Guardia Nacional. También hablan de un sometimiento de la autoridad civil a un mando militar, cosa que es bastante preocupante, y lo que dice es que sin que existan controles suficientes para prevenir e investigar los abusos. También habla de que no se indica de manera precisa cómo será el regreso a los cuarteles de las fuerzas militares. Es decir, que en el acuerdo habla de que las fuerzas militares van a dejar de hacer estas funciones de seguridad pública cuando termine el sexenio de López Obrador, pero en realidad no se especifica de una manera clara cómo va a ser este regreso, y eso es lo que también piden los expertos que se explique. Bueno, también los expertos dicen: reiteramos nuestra preocupación por el contexto de inseguridad, violencia, graves violaciones de derechos humanos e impunidad prevaleciente en México. Y les preocupa, así dicen, que el acuerdo tenga el efecto de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y que exacerbe el ya alto nivel de violencia que existe en el país. Nos alarma, dicen los expertos, que las Fuerzas Armadas realicen tareas que no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual podría favorecer la comisión de graves violaciones. Entonces, pues hablan de que hay un recuento de los llamados. Esto es muy importante porque ellos en esta carta también hablan de que varias veces se le ha pedido al Estado mexicano ver esta situación de la militarización, y hacen un recuento de los llamados de varios mandatos de las Naciones Unidas desde que empezó la llamada guerra del narcotráfico, y sostienen que la perpetración de desapariciones forzadas generalizadas y sistemáticas ha estado íntimamente relacionada con la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interior. Entonces, esto es lo que yo quería traer a su atención el día de hoy. Esta carta que envían los expertos de Naciones Unidas al gobierno de México es muy extensa, muy detallada, es preocupante, pero lo más preocupante es la respuesta de México, que es poco clara, no es concisa, no es concreta, no habla de cada cuestión que están y cada punto que hablan los expertos. El gobierno de México no los contesta prácticamente, sino que nada más habla de cuestiones generales, trata de dorar la píldora, como decimos nosotros, pero no es convincente ni concreto en sus respuestas. Es vano el gobierno en su respuesta, es superficial la carta y para nada cumple con lo que le están pidiendo los expertos de Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues el día de hoy aquí en Punto Libre quería hablar sobre esto y estaremos pendientes para ver cuáles serán las reacciones de los expertos de Naciones Unidas. Me imagino que van a hablar sobre esta carta que envía México, que es poco convincente, y bueno, pues estaremos viendo desde aquí cómo va la situación. Y bueno, los saludo desde Ginebra, Suiza, en donde estamos viviendo una segunda ola de pandemia, y nos estaremos viendo aquí en Punto Libre. Mucho gusto y cuídense mucho, por favor.